El martes 18 de agosto de 2020, un grupo de oficiales en una base militar a unos 15 kilómetros de la capital de Malí, Bamako, se amotinó y lanzó un golpe de estado exitoso contra el gobierno del presidente Ibrahim Keita. Ahora, esta no fue la primera vez que los gobiernos malienses fueron derrocados en un golpe de estado, pero el golpe de 2020 fue diferente porque desencadenó una serie de eventos que prácticamente garantizaron que Malí se convirtiera en el desastre que es hoy en día. Uno donde los yihadistas tienen libertad total en la mayor parte del país, mientras que las fuerzas de seguridad cometen abusos contra los civiles que se supone deben proteger. El siguiente evento en esa cadena ocurrió 9 meses después. Assimi Goïta, un oficial militar que se desempeñaba como vicepresidente, lanzó su propio golpe de estado derrocando a la junta. El tercero y el cuarto ocurrieron en rápida sucesión. Francia, un socio de mucho tiempo en la lucha de Malí contra los terroristas, exigió que el gobierno de Goïta restaurara el gobierno civil. Para obligar a Goïta a cumplir, Francia suspendió los lazos militares con Malí. En cambio, Goïta tomó una decisión trascendental. En lugar de ceder el poder, recurrió a Rusia en busca de ayuda. El grupo Wagner, que más tarde fue renombrado como el Cuerpo Africano, fue traído para reemplazar a los franceses y combatir a los yihadistas. Pero invitar a los rusos resultó no ser muy diferente a invitar a un vampiro. Avancemos hasta hoy, y las tropas del Kremlin están destrozando Malí. Moscú empeora las cosas. Cuando decimos que Rusia está destrozando Malí, no estamos siendo hiperbólicos. La presencia de Rusia en Malí no solo ha expuesto todas las divisiones nacionales, sino que las ha abierto de par en par. Cuando Bamako trajo a las tropas rusas, se suponía que iban a luchar contra los insurgentes. Si bien han hecho eso, también han atacado y matado a civiles en tal cantidad que puede que hayan matado a más malienses comunes que incluso los yihadistas. En abril de 2025, Human Rights Watch informó que mercenarios rusos y tropas malienses habían matado a más de 300 hombres en un periodo de 5 días. Testigos le dijeron a la organización que los hombres, muchos de los cuales estaban desarmados e intentaban huir, fueron detenidos antes de ser interrogados y asesinados. Este fue un solo incidente, pero representativo. Las tropas rusas han estado activas en todo Malí y han dejado un rastro de cadáveres casi en todos los lugares donde han estado. El grupo de monitoreo de conflictos ACLAD estimó que entre 2023 y 2025 más de 5.000 civiles fueron asesinados en Malí, y casi la mitad de los incidentes involucraron a mercenarios rusos trabajando junto con el ejército maliense. Y no se trata solo de asesinatos. Las tropas rusas han sido acusadas de torturar a civiles, incluso sometiéndolos a simulacros de ahogamiento y golpeándolos. En un incidente reportado por la BBC, las tropas rusas torturaron a un civil durante 15 días antes de finalmente dejarlo en libertad. Aunque gran parte de la violencia de Rusia hacia los civiles es indiscriminada, han mostrado una marcada tendencia a atacar a personas del grupo étnico Fulani bajo el supuesto de que simpatizan con los terroristas. Esto se debe a que los grupos yihadistas en Malí tradicionalmente reclutan de esa comunidad, pero toda la evidencia apunta a que las tácticas brutales de Rusia solo han incrementado aún más sus cifras de reclutamiento. Entre enero y julio del año pasado, Human Rights Watch documentó decenas de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas de hombres de etnia Fulani, y los ataques han continuado hasta bien entrado este año. En mayo, 31 civiles Fulani fueron asesinados en la aldea de Sakalawera. Los sobrevivientes dicen que no había combatientes yihadistas presentes antes ni durante el ataque y creen que las víctimas fueron atacadas simplemente por ser Fulani. Para los grupos yihadistas, particularmente Jamaat Nusrat al-Islam, vinculado a Al-Qaeda, conocido como JNIM, las acciones de Rusia han sido nada menos que un regalo. El grupo ha pasado años presentándose como el defensor de las comunidades Fulani contra un estado hostil, y cada ejecución les da la razón. Si JNIM puede proteger a los Fulani de los peores excesos rusos, entonces demostrará que es más capaz de gobernar vastas extensiones de tierra. Y los Fulani no son el único grupo étnico que ha sido atacado. Los Tuareg, una comunidad nómada que vive en el norte de Malí, también han sufrido a manos de los rusos. Los Tuareg llevan mucho tiempo quejándose de ser excluidos del poder por un estado dominado por las tribus del sur de Malí. Estas quejas alimentaron un levantamiento en 2012, una breve declaración de un estado independiente llamado Azawad, y años de combates intermitentes después de que ese estado colapsó. Un acuerdo de paz de 2015, el Acuerdo de Argel, se suponía que traería una paz duradera a la región. Sin embargo, la Junta lo rompió en enero de 2024, acusando a Argelia y a los Tuareg de no cumplir con los términos del acuerdo. Y debemos dejar claro en este punto que el levantamiento Tuareg es de naturaleza distinta de la amenaza que representa JNIM. Aunque muchos Tuareg son musulmanes, su lucha no es específicamente islámica. En lugar de buscar establecer un califato, ellos se ven a sí mismos librando una lucha de liberación nacional que establecería un Estado democrático. Y eso es por lo que han estado luchando estos últimos 2 años bajo la bandera del Frente de Liberación de Azawad, el FLA. Bamako usó esto para justificar una brutal campaña de represión contra los civiles Tuareg. En febrero del año pasado, el ejército maliense y sus aliados rusos fueron acusados de interceptar vehículos civiles y matar a por lo menos 24 civiles Tuareg a sangre fría. En junio de este año, las fuerzas rusas no solo asesinaron a un hombre tuareg, sino que luego profanaron su cadáver acomodando sus extremidades amputadas en forma de esvástica. Hay imágenes de esto circulando en internet, pero por el amor de Dios no las busques.
Al igual que con los Fulani y el Jotanim, al atacar a civiles tuareg, Rusia solo está alimentando el reclutamiento y confirmando que Bamako es incapaz de gobernar. Una combinación potente para un grupo de personas que ya tenía muchas razones para desconfiar del gobierno central. La decisión del Cuerpo de África de atacar a civiles, y específicamente a los de estas dos comunidades étnicas, no solo es una mala política por la cantidad de víctimas, también es una mala política desde el punto de vista de la contrainsurgencia. Las operaciones de contrainsurgencia más exitosas reconocen que milicias como el Hotnim y el FLA no pueden ser derrotadas solo por la fuerza bruta. Derrotarlos requiere una combinación de acción militar para detener la amenaza inmediata, el compromiso con las comunidades locales para que estén incentivadas a proporcionar inteligencia contra los grupos armados en lugar de ofrecerles apoyo, y la voluntad política para abordar los problemas que llevan a las personas a unirse a la insurgencia en primer lugar. Bajo la dirección de Rusia, Malí ha adoptado un plan de contrainsurgencia de disparar primero que, con el beneficio de la retrospectiva de más de 2 décadas de la guerra contra el terrorismo, parece destinado al fracaso. En lugar de acabar con las insurgencias, esta estrategia le ha dado al Jotanim y al FLA, dos grupos con ideologías y objetivos muy diferentes, un enemigo común en torno al cual unirse. Como resultado directo, formaron una alianza y a finales de abril lanzaron una ola coordinada de ataques contra posiciones controladas por Bamako y sus aliados rusos. Sus fuerzas combinadas mataron al ministro de Defensa de la Nación y en un momento dado tenían tanto impulso que los observadores empezaron a preguntarse si Bamako estaba a punto de caer en manos de los militantes. El ataque finalmente fue repelido de la capital, pero el simple hecho de que Jotanim y el EFLA pudieran siquiera trabajar juntos es un testimonio de lo mal que está funcionando esta estrategia de contrainsurgencia. Incluso ahora, con la junta manteniéndose firme en Bamako, grandes partes del país siguen fuera del control del gobierno. Con amigos así. Si el gobierno de Malí ya hubiera caído en abril, es poco probable que alguien hubiera acudido en su ayuda. Eso es porque Bamako, a menudo con el visto bueno de Moscú, ha pasado los últimos años aislándose de sus aliados tradicionales. Después de expulsar a los franceses por el delito de querer que el país volviera al gobierno civil, la junta militar revocó su consentimiento para una misión de mantenimiento de la paz de la ONU que había desempeñado un papel fundamental en la protección de los civiles en medio de la violencia creciente. Quizás lo más importante es que Malí, junto con Burkina Faso y Níger, dos países que también habían sido contagiados por el virus del golpe de Estado y la fiebre de Moscú, abandonaron el organismo regional CEDEAO para formar su propio grupo, la Alianza de Estados del Sahel, o AES. Salir de la CEDEAO significó que cuando Bamako estaba en su momento más vulnerable durante los ataques de abril, ninguno de los miembros del bloque acudió en su ayuda, ni tampoco ninguno de los otros miembros de la AES, porque estaban lidiando con su propia crisis y simplemente no tenían suficiente personal para ayudar. Aunque esto obviamente es malo para Malí y por extensión para los otros miembros de la AES, es probable que al Kremlin no le importe. Cuanto más se aíslan estos países, más dependientes se vuelven de Rusia, lo cual es excelente para Moscú, porque garantiza el acceso continuo a una serie de recursos importantes, incluido el oro, que el Kremlin necesita desesperadamente para ayudar a sortear las sanciones. Y eso, el aislamiento diplomático y la extracción abusiva por parte de Rusia, podría haber sido un precio que valía la pena pagar si Rusia realmente fuera buena combatiendo a los insurgentes. Pero, alerta de spoiler, no lo son. En julio de 2024, mercenarios de Wagner acompañaron al ejército maliense en una misión de estabilización en una ciudad del noreste cerca de la frontera con Argelia, que tradicionalmente había sido un bastión tuareg. Se vieron obligados a retirarse tras enfrentar una intensa resistencia de un grupo separatista tuareg y durante su retirada fueron emboscados por JNIM. Al menos 80 integrantes de Wagner y 40 soldados malienses murieron en esta misión. Un año después, Wagner anunció el fin de su misión en Malí, afirmando que habían cumplido su tarea principal, devolviendo todas las capitales regionales a las autoridades legítimas. Y aunque esto habría sido un gran logro para ellos, se vio opacado rápidamente cuando JNIM expulsó al ejército maliense de una base en Benghazi apenas unos días después. El reemplazo del grupo Wagner, el cuerpo africano ruso, ha sido aún menos efectivo en el campo de batalla, principalmente porque eligen combatir con mucha menos frecuencia que su predecesor. Los datos de Ackland mostraron que las batallas que involucraron a combatientes rusos disminuyeron en más del 33% entre 2024 y 2025, pasando de 537 a 402. La falta de disposición de Rusia para realmente hacer la parte difícil de las operaciones de contrainsurgencia, es decir, luchar contra los yihadistas en lugar de matar civiles, fue más evidente durante los ataques de abril. Según los informes, las tropas rusas habían recibido un aviso previo y eligieron negociar una retirada en lugar de usar el tiempo que tenían para reforzar sus defensas. Estas retiradas a menudo se realizaban apresuradamente y con frecuencia dejaban atrás a sus aliados malienses y equipo crucial, incluidos vehículos blindados. Las tropas rusas incluso se retiraron de Kidal, una ciudad que habían capturado aproximadamente 2 años y medio antes, y que señalaban como prueba de que su estrategia estaba funcionando. Para varias figuras de alto rango en el ejército maliense, esto fue una traición imperdonable, especialmente por lo mucho que Bamako le había pagado a Moscú por las tropas, casi $1.000 millones desde 2021. A pesar de este sentimiento de haber sido apuñalados por la espalda, Bamako aparentemente ha redoblado su apuesta por Moscú.
En su primera aparición pública después de los ataques de abril, el presidente Goïta se reunió con el embajador ruso en Malí en lo que parecía ser el Palacio Presidencial en Bamako, según fotos publicadas por su oficina. Aunque no hubo ninguna declaración que acompañara la foto, el hecho de que Goïta eligiera esto como su primera aparición pública, en lugar de, por ejemplo, visitar a las tropas que resultaron heridas al intentar repeler los ataques, decía mucho sobre sus prioridades. Prioridades que pronto podrían significar más desgracias para Malí. Apoyar a un régimen. En todas las declaraciones públicas de la Junta explicando por qué eligieron asociarse con Rusia, lo presentaron como una decisión pragmática para llenar el vacío de seguridad que Francia había dejado atrás. Y aunque eso puede haber sido cierto, los observadores regionales coinciden en que la razón principal por la que la Junta recurrió a Moscú fue para asegurarse de que el régimen no fuera derrocado. Haber estado involucrado en 2 golpes de Estado en el lapso de un año ha dejado a Goïta muy consciente de lo rápido que las ambiciones de un oficial subalterno podrían costarle su palacio presidencial. El Kremlin le ofreció un trato. Goïta obtendría su reluciente palacio, mientras que Rusia podría exprimir los recursos de Malí hasta dejarlos secos. Los investigadores que rastrean las operaciones de Moscú en el Sahel tienen un término específico para el tipo de acuerdo al que llegaron Bamako y Moscú: blindaje contra golpes de Estado. A cambio de concesiones mineras y respaldo diplomático, Moscú protege a los regímenes frágiles de su propio pueblo y de sus fuerzas armadas. Un oficial maliense que habló con los investigadores dijo que, como parte de este acuerdo, Wagner tenía una unidad dedicada en el Palacio Presidencial cuya única tarea era mantener con vida a Goïta. Así que para Goïta y el resto de sus aliados, realmente no importaba que los rusos no fueran particularmente buenos enfrentando una operación de contrainsurgencia o que estuvieran matando civiles y empujando a los sobrevivientes hacia manos de los yihadistas. Lo único que importaba era que el régimen estuviera a salvo. Y la Junta tenía razón en preocuparse, porque en agosto del año pasado, los militares intentaron otro golpe de Estado. Reuters informó que más de 30 soldados y 2 generales han sido arrestados, incluyendo a Abbas Dembélé, una figura popular entre las tropas malienses que había estado en las líneas del frente durante la rebelión Tuareg de 2012. Aunque no sabemos el papel exacto que jugaron las tropas rusas en los esfuerzos de Bamako por sofocar este golpe, podemos asumir con seguridad que su presencia le dio a Bamako la confianza para actuar rápida y contundentemente contra sus propias fuerzas. Todavía contaban con el respaldo de una gran potencia extranjera, y esta es quizás una de las formas más insidiosas en que Moscú está destrozando Malí. Al apuntalar a un régimen que es profundamente impopular tanto entre el ejército como entre el público, Rusia está garantizando que Malí seguirá siendo una dictadura militar en el futuro previsible. Uno que se envuelve en la bandera del nacionalismo africano y el anticolonialismo, incluso mientras invita a una potencia extranjera a saquear sus recursos y masacrar a su propia población civil. En los últimos años, la Junta ha disuelto todos los partidos políticos del país y ha declarado que Goïta seguirá siendo presidente hasta 2030. También ha hecho todo lo posible por aplastar la disidencia, incluso secuestrando a líderes de la oposición, censurando a los medios de comunicación y desmantelando grupos de la sociedad civil. Además de apuntalar al régimen, también deberíamos hablar de cómo la presencia de Rusia en Malí ha cambiado la forma en que el ejército maliense combate, ya que Bamako ha adoptado algunos de los peores hábitos de Moscú. Desde que se asoció con Rusia, Malí ha adquirido una flota de drones fabricados en Turquía que ha empleado sin reparos tanto contra insurgentes como contra civiles. Según Human Rights Watch, en febrero de 2024 ataques con drones a una boda y un funeral mataron al menos a 14 civiles, incluidos 4 niños. En abril de este año, otro ataque con drones mató al menos a 10 personas en otra boda. Las bajas han sido impresionantes. Como mencionamos en un capítulo anterior, más de 5.000 civiles murieron en Malí entre 2023 y 2025 y casi la mitad de los incidentes involucraron a mercenarios rusos y al ejército maliense. Y después del ataque coordinado en abril, las cosas han empeorado mucho, especialmente para las personas de los grupos étnicos Fulani y Tuareg. Pavel Wojcik, un analista sobre la guerra contra el terrorismo, escribió en X que había rumores y videos que mostraban los resultados de un pogromo dirigido a estas 2 comunidades en las calles de Bamako. Agregó que, aunque esto había ocurrido algunas veces en años anteriores, ahora se había convertido en un hecho mensual con consecuencias horribles para las comunidades afectadas. Estos pogromos no pueden ocurrir sin, al menos, la bendición tácita del gobierno militar, y esto subraya lo poco que les importan las vidas de los civiles. Ahora, aunque sería fácil echarle toda la culpa de los problemas de Malí a la Junta y a sus aliados rusos, no estaríamos dándoles el panorama completo de la situación. Porque aunque la Junta y su milicia de Moscú han sido extremadamente despiadados, también han estado combatiendo múltiples insurgencias que, en ocasiones, son igual de despiadadas. JNIM ha pasado el último año bloqueando la capital, impidiendo la entrada de camiones cisterna de combustible, lo que provocó una crisis energética devastadora que casi puso de rodillas a todo el país. La FLA sigue activa en el norte del país, donde han estado ganando terreno desde la ofensiva de abril, y la provincia del Estado Islámico en el Sahel también ha estado activa en todo el país, dejando un rastro de cadáveres a su paso.
Con todos estos desafíos, tenemos que preguntarnos, ¿está Malí condenado al colapso? Y sinceramente, no podemos decirlo con certeza. Malí es un país enorme, aproximadamente 5 veces el tamaño del Reino Unido, y el gobierno solo controla una parte de ese territorio, mientras que el resto está en manos de los insurgentes. Parece probable que este statu quo se mantenga por un tiempo más, ya que los militantes no tienen el personal suficiente, el equipo ni la capacidad para tomar el control de todo el país, mientras que Bamako y sus aliados rusos han demostrado ser incapaces de derrotarlos. Mientras este estancamiento continúa desarrollándose, con ambos bandos buscando cualquier ventaja que puedan obtener, la población de Malí es la que está sufriendo. El grupo Wagner y su líder pueden estar muertos y enterrados. Pero en las acciones del cuerpo africano en Malí queda claro que su brutalidad y sadismo siguen muy vivos y son una parte fundamental de la política exterior rusa. Gracias por vernos.